Las grabaciones de la cámara de rastreo lo muestran todo. Una enorme silueta oscura moviéndose lentamente sobre la nieve junto a un niño pequeño con un abrigo azul de invierno. Ese abrigo es imposible de confundir. Es la chaqueta que mi hijo Derek, de 8 años, llevaba cuando desapareció hace 5 años. El niño camina serenamente junto a la imponente criatura, sin miedo, sin angustia, solo con la tranquilidad de alguien que ha encontrado su lugar en un mundo que jamás debería existir. Lo que vas a escuchar a continuación es el relato real de aquel día de diciembre de 1998. Y las pruebas que he reunido desde entonces muestran que Derek no se perdió, no fue capturado por un depredador humano y no murió. Fue acogido por algo que el mundo llama Pie Grande. Mi nombre es Tom, y esta es la historia de cómo perdí a mi hijo y de cómo estoy decidido a recuperarlo. El 5 de diciembre de 1998 comenzó como un día perfecto. Una mañana de invierno, durante nuestra excursión anual en busca de árboles de Navidad. El bosque de Oregón se extendía sin fin, cubierto por una capa de nieve fresca que crujía bajo nuestras botas mientras avanzábamos más profundo en el bosque nacional Fremont-Winema. Derek, mi vivaz hijo de 8 años, corría con energía entre la nieve hasta las rodillas. Su entusiasmo contagiaba a todos a su alrededor mientras buscaba el árbol ideal para adornar nuestra sala. Habíamos hecho este viaje cada año desde que Derek aprendió a caminar, una tradición padre-hijo que significaba todo para nosotros. Derek vivía para estas aventuras al aire libre. En casa, cuando no exploraba los bosques cercanos, pasaba horas viendo documentales sobre la vida silvestre, soñando con las criaturas que podría encontrar en la naturaleza. Su fascinación por el mundo natural le valió el apodo de Bear Boy entre amigos y familiares. Esa mañana, Derek llevaba su pequeña hacha con el orgullo de un leñador veterano, hablando sin parar sobre qué ramas serían las mejores para decorar. Sus mejillas estaban sonrojadas por el frío y sus ojos brillaban con la alegría pura que solo los niños poseen cuando están rodeados de maravillas naturales. El bosque parecía un lugar mágico ese día. Los antiguos pinos cubiertos de nieve creaban un paisaje invernal que parecía sacado de una postal navideña. Teníamos un permiso especial para cortar 3 árboles, así que nos aventuramos más allá de los senderos habituales donde se reunían otras familias. A medida que nos adentrábamos, el bosque se volvía más virgen e intacto. Después de unas 2 horas de caminata, Derek encontró algo que cambiaría nuestras vidas para siempre. Un conjunto de huellas en la nieve como nunca había visto. Eran enormes, al menos el doble del tamaño de mis propias pisadas, y estaban marcadas profundamente en la nieve, lo que indicaba que quien las hizo tenía un peso impresionante. La longitud de la zancada era imposible para cualquier humano. Cada huella medía aproximadamente 45 centímetros de largo y 20 de ancho, con marcas de dedos claramente visibles. Las huellas se internaban en un bosque tan denso que el dosel bloqueaba gran parte de la luz del sol de la tarde. Algo primitivo en mi interior me alertaba del peligro. No eran huellas de oso. Había visto muchas a lo largo de los años. No pertenecían a ningún animal conocido de estas montañas. Eran algo totalmente distinto, algo que no debería existir, pero que claramente había pasado apenas unas horas antes de nuestra llegada. Derek estaba fascinado por el hallazgo. Su mente joven lo veía como un intrigante rompecabezas a resolver, no como una señal de peligro. Antes de que pudiera detenerlo, ya estaba siguiendo el rastro, gritando que quería descubrir a dónde llevaba. Debería haberlo agarrado en ese momento. Debería haberlo llevado de vuelta al vehículo y regresar a casa sin mirar atrás.
Pero Derek ya estaba a 15 metros delante de mí, su pequeña figura moviéndose entre los árboles con la valentía y la curiosidad que solo los niños poseen. Mi padre, que nos acompañaba en la excursión, me sugirió dejar que el niño explorara un poco. En cuestión de minutos, Derek desapareció de mi vista. Había sido absorbido por el antiguo bosque, que de repente se sentía más como un depredador que como un patio de juegos. Al principio, asumimos que estaba justo más allá del siguiente grupo de árboles, inmerso en lo que le había llamado la atención. Los niños tienen una manera de concentrarse por completo en sus exploraciones, perdiendo la noción del tiempo y la distancia cuando algo captura su curiosidad. Seguimos buscando los árboles de Navidad perfectos, llamándolo de vez en cuando, para asegurarnos de que estaba bien. Su voz se colaba entre los árboles, alegre y despreocupada, indicándonos que seguía allí y que había encontrado algo interesante. Pero entonces, el silencio se hizo absoluto. El bosque quedó callado, salvo por el murmullo del viento moviendo las ramas cargadas de nieve. Nuestros gritos a Derek resonaban entre los árboles, tornándose cada vez más desesperados ante la falta de respuesta. La tarde invernal comenzaba a desvanecerse y el frío se intensificaba. Cuando finalmente nos reunimos para comparar los árboles que habíamos seleccionado, nos dimos cuenta de algo terrible. Derek no estaba con ninguno de nosotros. Cada uno había asumido que el niño estaba con el otro, pero no había rastro alguno. El mágico paraíso invernal se había transformado en un laberinto de pesadilla, donde mi hijo había desaparecido sin dejar señal. De inmediato comenzamos a seguir sus huellas en la nieve. Una tarea que debería haber sido sencilla, considerando las marcas claras que sus botas habían dejado en el polvo fresco. Su rastro era fácil de seguir al inicio. Pequeñas y definidas pisadas que nos llevaban más profundo en el bosque, siguiendo esas enormes y desconcertantes huellas que habíamos descubierto antes. Pero entonces sucedió algo que desafió toda lógica. Aproximadamente un cuarto de milla de donde vimos a Derek por última vez, sus huellas se detuvieron de golpe. No gradualmente, como si hubiera dado la vuelta o cambiado de dirección. Simplemente se interrumpieron como si alguien lo hubiera levantado del suelo y desaparecido en el aire. Las enormes pisadas continuaron unos 30 metros más antes de perderse en una zona rocosa donde la nieve era demasiado escasa para dejar marcas visibles. Era como si la criatura que las había dejado hubiera tomado a Derek consigo, llevándolo por un terreno imposible de rastrear. Buscamos frenéticamente mientras la oscuridad se instalaba. Los rayos de nuestras linternas atravesaban las sombras entre los árboles. La temperatura descendió muy por debajo de la congelación y la gravedad de la situación se volvió aterradora. Un niño de 8 años no podría sobrevivir solo una noche bajo estas condiciones, sin refugio, alimento o ropa adecuada más allá de su abrigo de invierno. Cerca del lugar donde terminaban sus huellas, encontramos algo que nos erizó la piel más que el frío. Una huella de ángel en la nieve, como esas que los niños hacen al recostarse y mover brazos y piernas. Pero esta era demasiado grande para que Derek la hubiera hecho, y algo en ella parecía extraño. Demasiado intencional, demasiado perfecto. Casi como un mensaje o un señuelo. A unos 15 metros, descubrimos un refugio improvisado hecho con ramas de árboles rotas. La construcción era sorprendentemente elaborada, demasiado avanzada para que un niño de 8 años pudiera haberla levantado, especialmente con la oscuridad aproximándose. Las ramas usadas eran gruesas, algunas tan anchas como mi brazo, y varias estaban partidas limpiamente por la mitad, una tarea que requeriría una fuerza extraordinaria. La forma protectora y cuidadosa en que el enorme ser se mantenía cerca del niño indicaba una relación basada en la confianza, no en el cautiverio.
Durante años había evitado aceptar la conclusión más obvia a la que apuntaba toda la evidencia. La idea de que mi hijo hubiera sido tomado por un ser que la mayoría considera mitológico parecía increíble, más propia de una película de terror que de la vida real. Sin embargo, los hechos eran abrumadores cuando se analizaban objetivamente. Las gigantescas huellas que habían alejado a Derek de nuestro grupo coincidían con los moldes de supuestas pisadas de Pie Grande documentadas en todo el noroeste del Pacífico. La construcción sofisticada del refugio revelaba fuerza e inteligencia más allá de la capacidad humana, consistente con los relatos de comportamiento de Bigfoot recopilados por investigadores que estudiaban el fenómeno desde hace décadas. La reacción aterrada de los perros de búsqueda entrenados sugería que estaban detectando algo que activaba sus instintos de supervivencia más profundos, una respuesta normalmente reservada para depredadores superiores. La evidencia de sangre encontrada a kilómetros del lugar de la desaparición indicaba que Derek había sido transportado por un terreno imposible de atravesar para un niño. Lo más revelador fue que las imágenes del cazador, mostrando a una criatura similar a Pie Grande, caminando tranquilamente junto a un niño, proporcionaron confirmación visual de lo que yo había empezado a sospechar años antes. Derek no había sido víctima ni presa, sino que, de alguna manera, había sido adoptado en ese mundo. Mi investigación sobre la desaparición de Derek me llevó a descubrir que nuestro caso no era único. Cada año, cientos de niños desaparecen en zonas silvestres bajo circunstancias que no se ajustan a los patrones habituales de pérdida o secuestro humano. Estas desapariciones comparten características recurrentes. Niños hallados a kilómetros de donde se perdieron, muchas veces en terrenos demasiado difíciles para que pudieran recorrerlos solos. Descubrimientos en áreas que habían sido exploradas exhaustivamente en múltiples ocasiones. Y cuando se encuentran vivos, los niños a menudo no recuerdan cómo recorrieron esas distancias ni qué sucedió durante su ausencia. Los investigadores que han estudiado estos casos señalan que las técnicas tradicionales de búsqueda y rescate frecuentemente fracasan al intentar localizar a los niños, que luego aparecen en lugares aparentemente imposibles. El patrón sugiere que estas desapariciones son orquestadas por alguien o algo con un conocimiento profundo del terreno natural y la capacidad de desplazarse sin ser detectado, incluso por aventureros experimentados. Lo más inquietante del caso de Derek es la evidencia de inteligencia deliberada detrás de su desaparición. La impresión de ángel de nieve hallada cerca del final de sus huellas era demasiado perfecta, demasiado intencionada para ser casualidad. Parecía un mensaje, o quizá un señuelo diseñado para llamar la atención. El refugio improvisado descubierto en la cercanía mostraba habilidades de planificación y construcción que denotaban resolución avanzada de problemas. La utilización de materiales disponibles, la comprensión de la protección contra los elementos y la integridad estructural del diseño indicaban una criatura capaz de pensamiento y planificación complejos. Lo más significativo era la manera meticulosa en que Derek había sido transportado, movido por un terreno accidentado sin dejar rastro y llevado a un lugar a kilómetros de su punto de desaparición. Esto demostraba no solo fuerza física, sino también una estrategia deliberada y planificación inteligente. Estas no eran las acciones de un depredador sin conciencia que actuara solo por instinto. Mostraban a un ser capaz de planear, tomar decisiones y quizá incluso desarrollar algún apego emocional hacia aquello que había capturado. A menudo me preguntan cómo sigo adelante sabiendo que algo que no debería existir se llevó a mi hijo. Cómo trabajo, mantengo relaciones, continúo con mi vida, mientras imagino que Derek podría estar en algún lugar del desierto,
posiblemente aún vivo después de 5 años? La respuesta es simple. No tengo alternativa. Todas las pruebas apuntan a que Derek sigue con vida. Cada instinto como padre me dice que está allá afuera, en algún lugar de los extensos bosques del noroeste del Pacífico, ya sea cuidado por estas criaturas o habiendo aprendido a sobrevivir entre ellas. Esa posibilidad de que Derek esté vivo es a la vez mi mayor esperanza y mi más profundo tormento. Me lo imagino creciendo en el bosque, adaptándose a un mundo completamente distinto del que conoció como niño. Habrá olvidado a su familia humana. ¿Recuerda su nombre, su vida antes de aquel fatídico día de diciembre? Regreso a esos bosques cada mes, armado con cámaras de seguimiento y con el conocimiento adquirido sobre los patrones de comportamiento de Pie Grande. Después de más de 5 años de estudio intenso, he aprendido a interpretar sus señales. Árboles retorcidos a alturas imposibles para un humano, estructuras de ramas colocadas deliberadamente y zonas donde los sonidos habituales del bosque se silencian de forma extraña. He instalado una red de cámaras en toda la región, con la esperanza de capturar pruebas de Derek o de sus guardianes. Las cámaras han registrado numerosas anomalías, figuras enormes moviéndose entre los árboles, huellas gigantes que aparecen de la noche a la mañana y estructuras construidas con materiales naturales que evidencian inteligencia y planificación. En 3 ocasiones durante estos 5 años he tenido lo que considero encuentros directos con estas criaturas. El primero fue solo un vistazo, algo enorme moviéndose entre los árboles a unos 50 metros, demasiado rápido para grabarlo con la cámara, pero suficiente para confirmar que un ser grande y bípedo me observaba desde las sombras. El segundo encuentro ocurrió al descubrir huellas frescas cerca de una de mis cámaras. Aparecieron durante la noche y me condujeron a una sección del bosque tan densa que seguirlas era imposible. Las huellas estaban acompañadas de marcas más pequeñas, con tamaño humano, posiblemente de un niño o adolescente. Construí una pequeña cabaña profunda en el bosque, a apenas 3 metros del lugar donde Derek desapareció. Es una estructura sencilla, 4 paredes, un techo y una ventana que da a la extensión infinita de árboles donde mi hijo se perdió. Paso casi todas las noches allí, sentado junto a esa ventana con una taza de café enfriándose en mis manos, observando cómo las sombras se desplazan entre los pinos antiguos. El silencio allí es distinto a cualquier otro lugar que haya conocido. Denso, opresivo, como si el bosque contuviera la respiración. Durante el día recorro los senderos, siguiendo rastros de ciervos y lechos de arroyos, buscando cualquier señal de que Derek haya pasado por allí. A veces creo escuchar su risa flotando entre los árboles. Ese sonido claro e inocente que solía llenar nuestra casa. Pero cuando realmente presto atención, no hay nada, solo el susurro del viento entre las ramas. Esos momentos de risas fantasmales son el engaño más cruel que mi mente me juega. Me sucede mientras examino una rama rota o estudio la tierra húmeda cerca de un arroyo. De repente, escucho la risa de Derek, tan clara que parece estar a mi lado. Mi corazón se acelera y grito su nombre, abriéndome paso entre la maleza hacia el sonido. Pero siempre no encuentro nada, solo más árboles, más sombras, más silencio. Cada pocos meses descubro huellas frescas, impresas profundamente en la tierra blanda, cerca de arroyos o en claros del bosque. Huellas enormes que eclipsan las mías, con una zancada que ningún humano podría alcanzar. Parecen de la noche a la mañana, como si lo que los moviera solo apareciera en la penumbra, siempre un paso adelante de mi búsqueda. Las pistas eran siempre iguales, de 18 pulgadas de largo por 8 de ancho, formando cadenas humanas que registraban cada centímetro del terreno cubierto de nieve. La policía local coordinó esfuerzos con la estatal,
y las autoridades lanzaron una de las operaciones de búsqueda más grandes jamás vistas en la historia de Oregón. Helicópteros policiales equipados con cámaras infrarrojas sobrevolaban la zona desde el aire. Sus dispositivos térmicos podían detectar calor corporal a través de la vegetación del bosque. Los equipos de rescate trajeron perros especialmente entrenados para localizar el rastro de Derek y seguir su olor. Durante 7 días, la búsqueda fue ininterrumpida. Las 24 horas del día. Llegaron voluntarios de estados vecinos, desconocidos unidos por la desesperada esperanza de hallar a un niño perdido. La atención mediática fue abrumadora. Equipos de noticias de todo el país descendieron sobre nuestro pequeño pueblo, transformando nuestra tragedia familiar en una historia de alcance nacional. Pero, a pesar de toda la tecnología, la mano de obra y las oraciones, Derek seguía desaparecido. Era como si el bosque lo hubiera engullido por completo, dejando solo preguntas y una creciente certeza de que algo sin precedentes había sucedido en aquellos antiguos bosques. Los perros de búsqueda ofrecieron la primera evidencia concreta de que algo fuera de lo común ocurría en el área. Eran animales entrenados para rastrear personas desaparecidas en todo tipo de terreno y condiciones climáticas. Pero cuando fueron llevados al lugar donde terminaban las huellas de Derek, se comportaron de manera inesperada. En vez de seguir el rastro con su habitual determinación, los perros se mostraron nerviosos y temerosos. Algunos gimieron y se retiraron del área, con la cola entre las patas en posiciones de sumisión. Otros comenzaron a aullar, no como un aullido de señalización, sino como un lamento que parecía transmitir miedo puro. Un manipulador experimentado, con 30 años de trabajo en búsqueda y rescate, admitió en privado que nunca había presenciado algo así. Los perros detectaban claramente algo en esa zona, pero lo que fuese inspiraba un terror inexplicable. En lugar de usar su instinto de persecución, 2 de los animales se negaron a entrar en la parte del bosque donde habían desaparecido las huellas de Derek, a pesar de las órdenes repetidas de sus cuidadores. Cuando finalmente fueron obligados a ingresar, se alteraron tanto que tuvieron que ser retirados por completo de la búsqueda. En el tercer día de la operación, los voluntarios hicieron otro hallazgo que planteaba aún más preguntas que respuestas. Un conjunto adicional de huellas enormes apareció en un terreno fangoso cerca de un arroyo, aproximadamente a media milla del último lugar conocido de Derek. Estas nuevas marcas eran incluso más claras que las anteriores, mostrando impresiones de dedos bien definidas y lo que parecía un patrón de golpe de talón. Cada huella medía cerca de 45 centímetros de largo y 20 de ancho, con un patrón que sugería pasos más largos que cualquier humano podría dar. Un rastreador local, traído para colaborar con la investigación, examinó las marcas y declaró que no se parecía a nada que hubiera visto en sus 40 años de experiencia. La profundidad de las impresiones indicaba que la criatura debía pesar al menos 400 libras. Pero la separación entre las huellas sugería un movimiento bípeda, en contraste con la locomoción cuadrúpeda de los grandes animales conocidos en la región. En los días siguientes se hallaron más huellas, creando un rastro que nos llevó cada vez más profundo en el bosque. Lejos de cualquier sendero o estructura humana, el patrón de estas pisadas indicaba un desplazamiento deliberado, como si la criatura que las había dejado siguiera una ruta específica a través del desierto. Después de 7 días de intensa búsqueda, las autoridades tomaron la desgarradora decisión de suspender la operación. El clima invernal extremo, la inmensidad del área y las preocupaciones por la seguridad de cientos de voluntarios hacían que continuar fuera demasiado arriesgado. Pero mi familia se negó a rendirse. Organizamos nuestros propios equipos de búsqueda,
regresando al bosque cada fin de semana durante varios meses. Colocamos carteles por toda la región, ofreciendo una recompensa considerable por cualquier pista que condujera al paradero de Derek. Ese volante desgastado y descolorido aún cuelga de un árbol cerca del lugar donde desapareció, un testimonio de nuestra firme determinación de no abandonar la esperanza. Alrededor de un mes después de su desaparición, un excursionista encontró dos objetos que reavivaron la investigación: un marcapáginas escolar que pertenecía a Derek y el envoltorio de su dulce favorito. Ambos